Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas y análisis de temas de interés nacional e internacional. Hoy vamos a centrar nuestro análisis en lo que significa para Colombia, para la región y para el mundo la firma de la paz entre el gobierno y las FARC. Hablaremos de todo lo que ha significado este proceso histórico desde el aparecimiento de la guerrilla más antigua del continente y sin duda las repercusiones en ese país y en los países vecinos. Hablaremos también de lo que significa en estas actuales circunstancias de la coyuntura política nacional e internacional el nuevo Plan Cóndor, que ha sido puntualizado por el presidente de la República en varias ocasiones. Para analizar este y otros temas, hemos invitado al doctor Milton Reyes. Él es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y magíster de estudios latinoamericanos. Nos acompaña también el doctor Juan Pacimiño, doctor en Historia, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, entre otros. Iniciemos de lo que significa esta firma de la paz entre el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, para luego entrar en el antecedente y el contexto histórico de hacia dónde estamos llegando en este momento. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el tema de Colombia es un tema que no es solo de un problema de Colombia, ni solo de un problema para los vecinos, es de un problema regional, ¿no? Que impacta a toda la región Sudamérica, pero que también impacta las relaciones de América Latina con el hegemón continental, ¿no? Entonces, ahí hay muchos aristas, ¿no? Por supuesto que todos celebramos la paz después de un conflicto de más de 50 años, pero es necesario comenzar a reflexionar otros problemas que se nos vienen, desde una mirada de seguridad, desde una mirada de defensa y con una visión prospectiva y proyectiva que nos ayude a establecer ciertos escenarios que fomenten interpretaciones justamente para la protección de nuestros intereses nacionales y los intereses, por supuesto, de la región. Eso vamos a puntualizar más adelante. Arranquemos un poco en este proceso histórico del aparecimiento de las FARC en los años 50 aproximadamente. ¿Cuánto ha afectado este conflicto a Colombia? ¿Bajo qué condiciones apareció las FARC? Un conflicto que ha dejado más allá de 260.000 personas que han muerto, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados y por supuesto violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Muchas gracias. Normalmente se ha vinculado la violencia de Colombia desde el año 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Pero la violencia en Colombia es mucho, tiene antecedentes en las luchas de liberales y conservadores. Quizás fue el detonante lo de Gaitán. Para los procesos contemporáneos, pero a lo que me refiero es a que la violencia viene desde mucho antes por las luchas entre liberales y conservadores que todo el siglo XIX guerrearon como en otros países de América Latina. Los países de mayor confrontación, incluso armada, han sido México y Colombia. Ecuador también, porque Ecuador, la revolución liberal de 1895 con Eloy Alfaro tiene que hacerse por la vía de las armas para derrotar a los conservadores. Pero en Colombia entonces esa violencia generó una especie de hábitos en la oligarquía colombiana que utilizó este mecanismo para evitar reformas sociales, mejoramiento de la sociedad nacional, promoción de las capas populares. Entonces, esa violencia institucional del Estado, del sistema oligárquico que existió muy arraigado en Colombia, no se ha proyectado en el tiempo. Con la muerte de Gaitán, claro, se forman también guerrillas liberales, y en los años 60 las guerrillas castristas, las guerrillas marxistas, que como las FARC 1964, tienen la idea de que por la vía armada se podrá derrotar al Estado.
Y claro que a partir de entonces, no solamente esa, sino otras fuerzas revolucionarias como el M-19, el Movimiento Quintín-Lame, el Ejército de Liberación Nacional, fueron creando un conjunto de movimientos guerrilleros que crecieron con, hay que reconocerlo así, crecieron con un amplio apoyo campesino, rural, un amplio apoyo de población, al mismo tiempo que tensionaron a la población nacional y tensionaron al Estado que debió armarse para liquidar ese conflicto, que no solamente era un conflicto desde la perspectiva colombiana de Colombia, sino que desde la perspectiva de seguridad continental, como que ese conflicto podía repercutir en todos los otros países, creando una especie de mal ejemplo. Entonces, de allí deriva eso que un poco se insinuó al comienzo de lo del Plan Colombia, sobre el cual podemos seguir. Pero entonces, en definitiva, la violencia colombiana, que ha perdurado tantas décadas, es importante, asombroso en muchos aspectos, que haya culminado en un proceso de paz tan significativo, ya no solo para Colombia, sino para toda América Latina y sin duda para Ecuador. Y claro, de eso vamos a profundizar más adelante, pero continuando con este tema, ¿cómo aparecen las FARC? ¿Bajo qué condiciones aparece esta guerrilla, la más antigua del continente? ¿Cuáles fueron los puntos fundamentales de las FARC para conformar una guerrilla muy poderosa, una guerrilla que estuvo a punto de cambiar la historia política en Colombia? Bueno, hay que recordar que las FARC nacen del liberalismo, ¿no? Liberalismo político, porque a veces se confunde liberalismo político y el liberalismo economicista, ¿no? Ahí no había una agenda de liberalismo político, claro, con unos visos, liberalismo económico tradicional, y que obviamente sectores fueron marginados, y obviamente la salida que encontraron, y después del magnicidio, ¿no es cierto?, el Bogotazo, encontraron la salida de hacerse de las armas. Como salida política, en tanto la institucionalidad no daba otra salida. Justo Gaitán había sido asesinado, y en el proceso, entre comillas, se va radicalizando, ¿no? Y llega a tener un ejército muy significativo en los 80, en los 90, y es gracias no solo a las fuerzas articuladas, a las élites colombianas, a las oligarquías colombianas, que se detiene ese avance, sino también hay un tercer actor, y hay que ser claro, que es la presencia del hegemón continental, ¿no? Que desde antes incluso del plan Cóndor ya suministraba información de alta tecnología a través de rastreos satelitales, ¿no? Justamente uno de esos rastreos satelitales, me parece que a finales de los 80, justamente ubica ya como algunas columnas guerrilleras estaban en marcha hacia Bogotá. Sin esa tecnología, la historia posiblemente hubiera sido diferente. Entonces, tenemos en esa primera parte, ¿no?, decir que, claro, es un proceso histórico que se construye, se radicaliza por la misma exclusión de la clase política y élites colombianas tradicionales, que no se les da cabo institucionalmente a las demandas de buena parte de la población, especialmente campesina, y que luego, obviamente, las FARC entran en un proceso defensivo en donde se van a articular también a otros procesos económicos, de economía política vinculado, por ejemplo, al tráfico, ¿no? Ya, justamente en eso, en los años 80 hay un recrudecimiento del conflicto, aparecen otros actores, los paramilitares, aparece el narcotráfico ya como un eje importante en el manejo y en la economía colombiana inclusive, y aparece por allí también el Plan Colombia de Estados Unidos, este aporte fundamental. Se ha hablado de más o menos 10.000 millones de dólares que ha entregado Estados Unidos al Plan Colombia para fortalecer la defensa institucional. Sí, en el conflicto colombiano no se reduce a guerrilla-Estado. Ahí hubo otros actores, como son efectivamente los paramilitares, las propias élites económicas dominantes, políticas de Colombia, el imperialismo y específicamente la acción de los Estados Unidos en Colombia, y internacionalmente otras fuerzas que procuran que con la derrota de las FARC, de las guerrillas, del ELN, del M-19
de todos estos actores revolucionarios, se sanee a Colombia y se pueda con ello también sanear cualquier otro país de intenciones izquierdizantes e intenciones de cambio del sistema. Estamos hablando de las décadas de los 80 y los 90, sobre todo en los 90, cuando en el mundo la globalización, incluso por el derrumbe del socialismo, crea como una situación como que solo existe un paradigma, el capitalismo más moderno al estilo norteamericano, europeo, y las orientaciones del neoliberalismo. De manera que es rechazada cualquier otra alternativa que surge, que suena a caduca. En ese contexto, las guerrillas de Colombia parecen estar en el pasado y no en el futuro de una sociedad. Atacarles a ellas y liquidar no solo a ellas, sino a todo signo de izquierdismo, es una meta del Plan Colombia, que procura involucrar a los países vecinos y a toda América Latina en una nueva política de seguridad continental. Tenemos que modernizarnos en la vía capitalista, con la visión neoliberal, con las transnacionales de por medio. No hay un paradigma para ir hacia otra sociedad. El mundo socialista se ha derrumbado, no hay alternativas y por consiguiente hay una sola sociedad que se ha afirmado además con el criterio de la democracia occidental. Y por consiguiente ese es el mundo a construir, una economía libre, con un Estado burgués y con unas sociedades que admiten el capitalismo como último y único paradigma para el mundo. Entonces hay que recordar que el Plan Colombia no solamente tiene la meta de derrotar a la guerrilla bajo el pretexto a su vez de combatir al narcotráfico, cierto, este es otro actor también, junto con paramilitares que están allí también involucrados, pero sobre esa base la idea es liquidar al mismo tiempo cualquier opción de cambio social sobre este tipo de sistemas. Ahora, el futuro del Plan Colombia, señor Reyes, ¿cuál podría ser? Si, como ha mencionado claramente el doctor Pazimiño, ¿cuál ha sido el objetivo del Plan Colombia con esta entrega de ingentes recursos, de la presencia de ejércitos, de bases, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina? ¿Podrá cambiar esta política hegemónica norteamericana de apoyo directo en el tema logístico y financiero con la firma de la paz, o tendrán que continuar con este esquema de dominación en la región? Bueno, hay algunos acercamientos, ¿no? Yo creo que uno de los más sensatos es el hacer una revisión también de las articulaciones de la política internacional que ha hecho Obama, que ha presentado una línea discursiva altamente liberal en relación a los discursos de relaciones internacionales, ¿no? Pero que en la práctica ha sido realista e hiperrealista, ¿no? Nos va un poquito al tema, por ejemplo, de Libia, ¿no? ¿A quién no le interesa el tema de la ayuda humanitaria, etcétera? Sin embargo, los bombazos y los muertos los puso Libia, ¿no? Y en el caso de Colombia, al parecer esa articulación que ha podido generar el gobierno Obama está orientada a construir justamente un escenario donde ya la guerra no es la forma en cómo resolver los asuntos estratégicos de los Estados Unidos en la región. Se sabe muy bien, hay proyecciones, por ejemplo, en Brasil y en otros países que siguen el tema, de académicos con una línea realista que plantean que el objetivo de los Estados Unidos es conformar a Colombia justamente como una potencia regional de alcance medio y como contrapeso a Brasil y a la posibilidad eventual de que algún momento se conforme una alianza que le llaman el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que sería un contrapeso enorme que genera cierto temor ya histórico en los Estados Unidos dentro de su visión de construcción hegemónica en la región. Entonces tenemos un escenario donde una Colombia pacificada en estos momentos es mucho más eficiente para convertirse en una potencia regional mediana articulada a los intereses de los Estados Unidos. Entonces tenemos ahí, por un lado, que obviamente Colombia, con todo y el proceso armado, ha tenido un crecimiento económico significativo durante varios años, tiene una
un crecimiento industrial importante, que bueno, está cambiando por el tema de la articulación a la Alianza del Pacífico, y seguirá recibiendo un apoyo en términos de armamentos y de cooperación militar importante. Se está articulando el tema del TPP, que también es una visión construida de los Estados Unidos para contener los intereses chinos en la región del Asia-Pacífico. Y entonces todo el escenario nos da para pensar que la paz, que siempre va a ser loable, etcétera, etcétera, es un escenario que todos aplaudimos, pero que nos presenta nuevos retos para la región. Correcto. Doctor Pazimiño, ¿por qué en este momento se llega a la firma de la paz? Porque hubo varios intentos, incluso en los años 80 las FARC actúa con el partido político Unión Patriótica de Pizarro, que fue asesinado posteriormente por el narcotráfico, por los paramilitares, todavía es un tema que se discute. Luego Andrés Pastrana también encabezó una ofensiva para la firma de la paz, pero no se llegó a nada. ¿Por qué ahora sí se llega? Bueno, ciertamente ha habido intentos de hacer la paz, y cuando se logró con el M-19 la suscripción de acuerdos de paz, lo que ocurrió con todos los guerrilleros desmovilizados es una masacre constante. Mueren como 5.000, 6.000 anteriores militantes. Esa experiencia condujo a que, sin duda, la paz no se resquebraje el proceso. Las condiciones se han creado con, de una parte, la intervención del presidente Hugo Chávez. Hay que reconocer en Hugo Chávez una visionaria idea de que consolidar la paz en Colombia permitirá a la región de América Latina potenciar de otro modo sus propios intereses. La intervención de Cuba, que naturalmente como intermediaria también para el proceso, alienta un espíritu nuevo para la América Latina, y en ese contexto también presiona para que Obama abra las primeras relaciones con Cuba en orden a posiblemente a terminar el bloqueo en el futuro. La intervención de Noruega, que hay que reconocer como un intermediario más, la intervención del Papa, que también favorece todo este proceso. Entonces, hay condiciones distintas a las del pasado, y la voluntad de un gobierno como el del presidente Santos y de los líderes guerrilleros de las FARC para llegar a ese acuerdo. Y la intervención de Ecuador con el presidente Correa. Claro, porque hay que recordar además que con el presidente Uribe no se habría llegado a la paz. Ha sido necesario que cambie el gobierno con el presidente Santos para lograr consolidar este proceso. Y el apoyo que naturalmente ha tenido de los países vecinos, y en este caso específico con el presidente Correa, que ha también alentado ese proceso. Así es que la coyuntura histórica ha sido determinante para llegar y arribar a un proceso en que, como se ve a partir de la 10ª Conferencia Nacional de las FARC, hay una emoción de los guerrilleros y una predisposición generalizada, casi total, para acceder a la paz. Apoyan el proceso del referéndum del 2 de octubre. En el Estado colombiano cada vez las fuerzas por el sí a ese referéndum crecen. Entonces se está viendo que hay unas condiciones importantes para lograr la paz. En ello también se presionará al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que no ha suscrito los acuerdos de paz. Y como ha manifestado su máximo dirigente Gavino, respetan lo logrado con las FARC, respetarán lo que se ha decidido, pero ellos siguen con su propio camino hasta tanto se pueda llegar a un mejor acuerdo de paz con el gobierno. Entonces, ahí tenemos todavía un enclave guerrillero que habrá que observar su evolución hacia el futuro, pero ya hay condiciones estas nuevas para la paz, y todos los países nos vamos a ver beneficiados. El Ecuador ya poco a poco verá el beneficio de las aspersiones para destruir sembríos de coca. Probablemente eso hacia pocos años termine por la reconversión de la coca hacia otro tipo de cultivos en que los campesinos cocaleros también están dispuestos. Y claro, por supuesto, el desplazamiento, que ya no existirá en la misma la militarización de la ahora. frontera. Ajá. Todo Bien. ello va a ser de enorme beneficio. Vamos a hacer una pausa este momento, pero antes presentaremos un Vox Populi. Hemos conversado
con la ciudadanía y nos ha dado a conocer sus puntos de vista respecto a la firma de la paz en Colombia y este proceso que llegaría a un feliz término el próximo 2 de octubre. Adelante. Estoy de acuerdo porque tanta violencia en el país hermano de Colombia, ha habido muchos muertos, muchas agresiones, entonces ya definitivamente que se firme la paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Mientras no haya paz entre entes militares y gobierno, no puede desarrollar mejor un país. Claro, todo de acuerdo que lleve a que haya menos violencia, parece correcto. La verdad no estoy al tanto de eso, pero me gustaría, la paz para todos. La verdad sí estoy muy de acuerdo, es que hay un acuerdo de paz y espero que todo salga muy bien por la paz que todos los países necesitamos y yo creo que está muy bien el acuerdo. La paz creo que necesitamos todas las personas. Y con eso ya se acaba la violencia, la guerra que hay en Colombia, en el oriente que están ahorita. Yo sí estoy de acuerdo también porque sería un problema menos que se quitaría para Colombia y el resto del país que se encuentra alrededor. No, creo que no. Más bien beneficiaría si están en paz allí, también acá estamos bien, que somos la misma gente. Es un beneficio para Latinoamérica, no solamente para el Ecuador. Entonces al Ecuador no le afecta en nada. Sabe que sí, porque ya al no tener Colombia ese problema interno, ya se verían las fronteras para un mejor mercado y hasta lo que mejoraría es el turismo. No creo, no, sería bueno para el Ecuador. No creo, porque mejor la gente se quedaría allá y ya no vendría tanta gente acá, porque a veces aquí también afecta con el trabajo, porque no hay trabajo para tanta gente, ni para los mismos de aquí, peor para otras personas que vengan. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. El 28 de septiembre se firma la paz en Colombia. Se hizo un acuerdo importante respecto a que pone fin a la violencia de las FARC, la más grande guerrilla de Colombia y del continente, y diría quizás del mundo, con 7.000 integrantes. ¿Cómo se logra el acuerdo? ¿A qué se compromete las FARC? ¿A qué se compromete el gobierno? ¿Y cuáles son los puntos medulares de esta negociación? Vamos a hablar enseguida con nuestros invitados. El acuerdo, si es aprobado a través del plebiscito del próximo 2 de octubre, significará que las FARC va a ser política sin armas. Significará que habrá un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras, servicios y una estrategia de sustitución, como había dicho el doctor Pacimiño, sustitución sostenible de cultivos ilícitos. ¿Será posible todo esto en medio de lo que estamos viviendo en estos momentos?
Bueno, las negociaciones fueron largas, y justamente fueron largas porque las dos partes discutieron punto por punto. Los dos últimos puntos fueron los más complicados, ¿no? Que tenía que ver con el tema de reformas, sobre temas agrarios. Bueno, el deseo de todos es que justamente lo que se firmó se vaya aplicando. Obviamente no va a ser fácil, ¿no? Por experiencias anteriores, procesos complicados, pero me parece que existe la voluntad política, por un lado de las FARC, los secretarios articulados de las FARC, y por otro lado del gobierno Santos, que al mismo tiempo también tiene una relación y el visto bueno de las políticas de Washington, por lo menos de la administración Obama. Habría que ver cómo se decanta en la próxima administración. Obviamente en los Estados Unidos la política exterior no la define directamente el presidente, todo un sistema. Pero siempre con la administración puede haber algunos giros, habría que esperar. De lo que esperamos todos es justamente que si se cumple a pie de línea con los problemas naturales que pueden surgir, esto podría ser viable en algunos años. No estamos hablando de una paz inmediata, de una paz social, llamémoslo así, ¿no? Por más que se elimine el tema de la lucha armada, va a haber conflictos, ¿no? Durante algún tiempo. Pero bueno, me parece que los sectores más radicales van a ser desactivados dentro del aparataje político institucional de Colombia. Me refiero, por ejemplo, a los discursos de un actor tremendamente beligerante como Álvaro Uribe. El expresidente Uribe. Va a ser el gran perdedor. A mí me parece que él poco a poco se le va a ir cerrando el cerco. Recordemos que él tiene problemas serios vinculados no solo a temas de corrupción, sino de paramilitarismo. Y sabemos que también la política norteamericana es bastante pragmática, ¿no? Los actores que están vinculados a la política norteamericana son útiles mientras son útiles. Cuando no son útiles, corren el riesgo de cualquier momento ser procesados por temas considerados criminales. Entonces, nos enfrentamos a un escenario complejo y bueno, que tenemos la esperanza de que de aquí a un corto o mediano plazo puedan irse solucionando. Otros puntos clave, doctor Pacimiño: apertura democrática con la inclusión de fuerzas políticas alternativas, fortalecimiento de la participación ciudadana, generaciones entonces de condiciones para romper este vínculo de política y armas que ha vivido Colombia en los últimos años. Claro, las FARC están decididas, en su 10ª conferencia así lo han manifestado, han concluido. El gobierno está decidido, han llegado a un acuerdo de paz internacionalmente saludado y apoyado. Ecuador incluso ha ofrecido la posibilidad de convertirse en un espacio para la negociación con el ELN, lo cual es un paso importantísimo adelante. Pero en medio de las certezas también hay incertidumbres. La democracia y la participación en la democracia, tanto de la exguerrilla, la incorporación de campesinos que han estado en los territorios controlados por la guerrilla, el paso a la democracia formal, convertirse quizás en un partido electoral, todo ello es una ganancia. El asunto es cuáles son los límites también del proceso, y ahí hay una especie de líneas rojas. No se cuestiona el sistema de propiedad, no se cuestiona el modelo económico, no se ha negociado, por ejemplo, abandonar los tratados de libre comercio que Colombia tiene fijados ampliamente. Es decir, el status quo permanecerá. Asia-Pacífico. No habrá cambio en ese sentido. En medio de ese status quo contemporáneo, globalizante, ¿cómo van a participar estos nuevos actores? Bueno, van a tener que construir un fuerte poder ciudadano y electoral como para llegar al poder y comenzar a cambiar esa situación, porque ya no podrán hacerlo por las armas. Entonces es un gran desafío. Y en medio de ello juegan también las nuevas estrategias sobre el continente, porque en América Latina, después de lo ocurrido en Argentina, de lo ocurrido en Brasil, y hay unas fuerzas internacionales, tanto internas como externas a la región, que tratan de recrear la mantención del sistema de economía de libre empresa abierto y de libre mercado. Y hay otras fuerzas que están luchando precisamente contra eso, porque se ha visto las consecuencias de semejante modelo, como ha sido en el caso del Ecuador. Tenemos experiencia de los años 80 y 90. Por eso el triunfo del presidente Correa y las acciones de su gobierno
para no continuar con el esquema que, viéndolo en Colombia, sería el punto contrario a lo que está ocurriendo en el Ecuador. Entonces, el esquema de economía colombiana, el modelo de más apertura, ¿cómo repercutirá en el futuro cuando estas fuerzas ya se vinculen a la democracia representativa directa? Entonces, ahí va a haber unos interesantes debates hacia el futuro. Pero, al mismo tiempo, no hay duda que América Latina se ve complacida de que en su región se gestó la paz, de que con sus propias fuerzas se gestó la paz, que rompió con ello las perspectivas de mantener el Plan Colombia indefinidamente, y se ha roto con ello esa posibilidad. Entonces, el camino de la paz abre otra geoestrategia en la región y permitirá que también reforcemos la construcción de las democracias latinoamericanas sobre la base ya no de la Fuerza Armada, sino de los consensos ciudadanos y de las fuerzas que la ciudadanía construye. Ahora, todo eso estamos hablando en caso de que el pueblo colombiano decida votar por el sí el próximo 2 de octubre. ¿Te parece que va a ser exitoso? Exactamente, en este momento las encuestas y toda el mismo sentir del colombiano que ha vivido tantos años, casi más de 50 años en una guerra interna, pues tiene ahora la posibilidad de cambiar todo eso. Sin embargo, hay la posibilidad de que el no también gane en este plebiscito. Juan Manuel Santos dijo, si gana el no, tengo que devolver a las FARC a la selva. Eso fue su respuesta inmediata respecto a esta posibilidad. ¿Qué pasaría en ese escenario? Bueno, sería muy complicado que las FARC se removilicen, ¿no? Sería un escenario, ahí sí macondiano, ¿no? Completamente macondiano. No le conviene a nadie. Yo estoy de acuerdo con Juan en que se construyó la paz desde los esfuerzos de la región. Y ojalá esto además garantice justamente que seamos una zona de paz efectiva, que es una larga aspiración latinoamericana. Pero también tenemos que reconocer el peso de los Estados Unidos, ¿no? El peso y la estrategia y su visión táctica. Muchas veces, durante todos estos años, Juan, corrígeme, ¿cuántas veces hemos oído que el imperio va a caer? ¿No? Por temas económicos, por temas políticos. Ellos saben reconstituirse estratégicamente de manera impresionante. Entonces, lo de Colombia, que más bien es una oportunidad para ellos para consolidar justamente a un actor que les sirva, si quiere, de contraparte a ¿cómo se llama?, a potenciales rivales en la región, llámese Brasil, Argentina, o una articulación también con Chile. Y eso no tiene que ver necesariamente con un tema político, sino geoestratégico, geopolítico, ¿no? No le interesa a los Estados Unidos tener rivales, le interesa tener socios estrechamente ligados, y no le interesa tampoco tener a un Brasil y una Argentina fuerte, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, al mismo Brasil, mientras más débil sea, mejor para los Estados Unidos. Entonces el gobierno, el nuevo gobierno Temer, va en una lógica totalmente contraria a fortalecer los intereses nacionales de Brasil. En el caso colombiano se intenta que se fortalezcan esos intereses y el mejor escenario es la paz, ¿no? Es la paz en términos de que no va a haber un conflicto armado. Se presenta la mejor cara visible de este nuevo actor, sin haber solucionado las contradicciones más profundas, pero tiene una cara lavadita, ¿no? Y por lo tanto que puede ser un contrapeso geopolítico, pero también como de atracción del modelo y de regulación económica, ¿no es cierto? O sea, si nosotros vemos muchas de las élites en América Latina, tienen un gran referente que es Chile, pero también se habla aquí constantemente de las inversiones de Colombia. Entonces, obviamente ahí tienes, por un lado, un tema geopolítico, pero por otro lado, tratar de construir una imagen de un país que después de la paz y con una economía liberal, aperturista, puede fomentar las articulaciones y las voluntades de varios actores políticos en la región. Doctor Pacimiño, ¿cuáles serán las repercusiones para Ecuador tras la firma de la paz en Colombia y tras la confirmación del pueblo colombiano en el plebiscito del próximo 2 de octubre? Algo ya insinué, el Ecuador evitará esta
permanente posibilidad de conflicto en la frontera norte, con las aspersiones que ocurrían hasta hace poco y que Ecuador siempre reclamó, han disminuido, no han desaparecido, han disminuido, pero con este signo de la paz, eso tenderá a disminuir cada vez más en la medida en que se vayan reconstituyendo los cultivos migren los cultivos hacia otro tipo de plantaciones. La militarización fronteriza. No quiere decir esto que tendremos que muy fácilmente descuidar nuestras Fuerzas Armadas, no. Pero indudablemente que el cuidado de la frontera en los términos de la violencia colombiana era necesaria y con la paz eso se afloja. Es evidente que también habría menos presencia de efectivos ecuatorianos en la frontera. Claro, será. ¿Y mayor presencia colombiana? No, yo creo que se irán aliviando las tensiones de lado y lado. Otra repercusión indudable es lo de la migración, la llegada de gente colombiana que huye de la violencia. Los desplazados. Los desplazados, y que sobre todo está en la zona fronteriza. Entonces, eso se aliviará y permitirá mejores soluciones, incluso compartidas por los dos países. El tránsito será mucho más fluido, las relaciones de amistad económicas se reforzarán, pero siempre hay estos otros límites, ¿no? Al fin y al cabo, Colombia tiene un tipo de modelo económico que no es el mismo que sigue Ecuador. Y ello nos genera diferente visión sobre la confirmación misma de América Latina. También señala el caso de Argentina, de Brasil, pero ¿qué va a ocurrir cuando las élites del poder en Colombia, semejantes a las del poder en Ecuador, se decidan a que los cambios no pueden venir ni siquiera por los procesos electorales? Simplemente aquí resistimos y aquí no nos van a cambiar nada. Que ha sido una especie de tradición en la misma Colombia. Por ello mismo surgieron las guerrillas y surgió la violencia. Unas élites que han dominado la vida nacional y que no admiten ninguna posibilidad de cambio. En Colombia, el acuerdo de 1956 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para turnarse en el poder durante los 16 años es lo que generó el surgimiento de guerrillas que buscaban una alternativa, ya que los dos partidos se repartían el poder. Y esos dos partidos representaban normalmente a las élites más poderosas de Colombia. Nosotros tenemos unas élites bastante reaccionarias en el Ecuador. No son élites que tienen capacidad de cambio rápido, y peor cuando son cambios radicales en la sociedad. Siempre se resisten al Estado, al pago de impuestos y a las regulaciones laborales, que son desde la época de la Revolución Juliana de 1925 en Ecuador, algo así como las tres líneas fundamentales que nuestras élites económicas consideran que hay que mantenerlas por siempre. Entonces, esas resistencias pueden abonar a que se generen situaciones conflictivas. Las propias élites tendrán que cambiar. Y eso implica que la hermandad entre Colombia y Ecuador, bueno, aprendamos mutuamente de esos caminos. Y eso trae también la paz como un beneficio. Y para el resto de América Latina, la paz de Colombia con su vecina Venezuela, con su vecina Ecuador, con su vecino Brasil, bueno, repercute en una América Latina, en una Sudamérica sobre todo, que bajo esas condiciones de paz puede entonces encaminar mejor sus propias geoestrategias. Porque sin duda siempre hay esta presencia imperialista que trata de forzar condiciones a su servicio, pero ya ha surgido una América Latina distinta. Y ya tenemos un Ecuador con una institucionalidad distinta que sabrá manejarse en el contexto internacional y con sus vecinos de una manera coherente como lo ha venido haciendo en términos de respetar las soberanías, respetar las decisiones y acelerar los procesos de integración. Hay golpes históricos como estos inmediatos, Argentina, Brasil. Y de eso hablaremos justamente después de la pausa en nuestros siguientes, de vinculación, el plan Cóndor y todo lo que está sucediendo en América Latina. Pero la paz, para terminar, la paz no hay duda que en principio tiene que ser defendida e internacionalmente garantizada, alentada
y construida en un proceso latinoamericano. Bien, antes de ir a la pausa, estuvimos hasta hace poco en Bogotá y conversamos con algunos actores políticos, económicos y sociales. Y vamos a presentar los puntos de vista sobre la firma de la paz y lo que va a suceder en Colombia justamente después de esto. Hacemos una pausa también y regresaremos con otro tema de interés para todos ustedes. El tema de la paz lo vemos como un anhelo, ¿no?, finalmente de los colombianos. ¿Por qué? Porque pues 50 años de guerra, primero con las FARC y los otros grupos, luego hemos tenido el tema del narcotráfico, luego el tema de los paramilitares, luego el tema del Ejército de Liberación Nacional, que según también hemos recibido alguna información que ha hecho público pues el gobierno, se han avanzado en materia de algunos principios, ¿no?, para lograr sentar en la mesa de negociación al Ejército de Liberación Nacional. Naturalmente, la paz, sin la menor duda, será quizá el mejor alimento, el mejor ingrediente, la mejor opción que tenemos los colombianos para progresar y para hacer que tantos de estos recursos que hoy parta de la base de un presupuesto de 215 billones de pesos, 30 billones de pesos están destinados al Ministerio de Defensa Nacional. La posibilidad de que se acabe el conflicto más viejo y el único existente del hemisferio occidental es sin lugar a dudas un hecho de un avance y de un progreso en las relaciones internacionales también. El papel que ha cumplido Venezuela, el papel que ha cumplido Cuba, Noruega y Chile como países que en el caso de Cuba y en el caso de Noruega son garantes y en el caso de Venezuela y Chile facilitadores, pues es extraordinario. Cuba en su condición de anfitrión, Venezuela como un país y unos gobiernos, el gobierno del presidente Chávez y ahora el gobierno del presidente Maduro, que han ayudado a que ese proceso comenzara y se haya mantenido en el tiempo, pues son todos países y son fuerzas que han contribuido sin lugar a dudas a llegar a este punto. En Colombia le estamos apostando a que ese proceso sea exitoso. Desde el lado de los empresarios hemos apoyado y acompañado el proceso y hacemos todo porque ello sea exitoso. Nos estamos igualmente preparando para el posconflicto, porque las personas que han estado involucradas en los grupos alzados en armas se tienen que reincorporar a la sociedad y se tienen que reincorporar en proyectos productivos. Y entonces allí el sector privado entra a jugar un papel fundamental. Para Colombia este tema es vital, porque si uno logra terminar el conflicto y entrar en un proceso de paz, la economía colombiana puede crecer entre 1 y 1.5 por año. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con
Ecuador no para. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Los negociadores declararon que todo estaba acordado y adoptaron el texto final del acuerdo para la terminación del conflicto. 5 días después, se decretó un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que ha significado que desde entonces no haya habido un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada por causa del conflicto con las FARC. El próximo 26 de septiembre, en Cartagena, se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. En su reciente comparecencia, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ante las Naciones Unidas, dijo a viva voz que prácticamente la guerra ha terminado, el conflicto ha terminado para siempre en Colombia y presentó los resultados de este acuerdo de paz que ha sido firmado con las FARC y que será refrendado el próximo 2 de octubre en este plebiscito que se va a realizar en toda Colombia. Hablemos de otro tema que tiene que ver sin duda con todo esto, pero que tiene ya toda la repercusión política en los países de América Latina. Lo que ha llamado el presidente Correa el Plan Cóndor, el nuevo Plan Cóndor para desestabilizar a varios gobiernos progresistas y ha mostrado lo que está sucediendo en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo no me atrevería a decir que hay un plan absolutamente orquestado. Creo que hay articulaciones, creo que hay estrategias concretas. Como mencionaba hace un momento en una conversación con Juan, yo veo claramente que hay una agenda discursiva hiperliberal. Me estoy refiriendo al tema de relaciones internacionales, ¿no es cierto? A la cooperación, a los ideales más altos, a la anticorrupción, etcétera, 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 la ayuda humanitaria, pero que en el fondo esconden intereses concretos de lo más realistas e hiperrealistas, de sectores concretos también. Entonces, hay varias aristas, ¿no? La primera arista, y siendo críticos y autocríticos, creo que los gobiernos nacional populares, neonacional populares en la región, o neodesarrollistas también algunos otros, porque no es lo mismo el caso de Brasil que de Argentina, que Venezuela, Ecuador, o que la misma Cuba, son gobiernos que tienen otra base, etcétera. Nos encontramos que se han reproducido las virtudes, pero también las taras históricas de las élites concretas que han construido nuestros países. Entonces, no hemos podido superar mucho de esas taras, mucho de esos intereses cruzados, de clientelismos, etcétera, donde además la conformación de las relaciones de poder, las imágenes de poder, hacen ver que la derecha o los sectores que tienen poder se pueden equivocar, pueden ser corruptos, pero los sectores progresistas no puede haber corrupción entre sus filas porque entonces son inmediatamente satanizados. Y por supuesto que los corruptos tienen que estar en la cárcel, y por supuesto que tienen que ser condenados, pero no se mide con la misma vara. Entonces, por supuesto que la corrupción es un problema histórico no solo de la región, no solo de América Latina, es en todos los países. No hay una sociedad donde no hubiera existido corrupción. Pero sin embargo, hemos sido tibios en América Latina al momento de evaluar nuestros problemas, ¿no? Y no reproducir esas viejas taras de las construcciones históricas e institucionales de la región. Pero esa es una cosa. La otra cosa son agendas y estrategias concretas. Por ejemplo, una que se viene desplegando y cada vez afinando y aceitando, que es esa estrategia de la unión entre lo que sería la más media y los intereses y perspectivas que se implantan del Departamento de Estado norteamericano y de la CIA. No hablo que hay una estrategia absolutamente definida,
unas grandes líneas que operan desde los grandes medios de comunicación que son autorreferenciales, se citan ellos mismos y por supuesto inflan el balón, hasta las redes sociales. Claro, es parte de una concepción orquestada de alguna manera, concertada, coordinada. Doctor, respecto a este mismo tema, estamos hablando también de la judicialización de la política, es decir, los líderes, por ejemplo, Cristina Fernández en Argentina, Lula da Silva y Dilma en Brasil, están siendo cuestionados. Ahora ya se admitió el juicio en contra de Lula da Silva, pese a que no existen todavía los argumentos necesarios para ello. Pero ¿esta es una evidencia más de todo esto? El presidente habló de este nuevo plan Cóndor, parafraseando aquello que había ocurrido en los años 70 a partir del Cono Sur, de dictaduras sanguinarias, terroristas de América Latina, que desplegaron una consigna internacional, tenían todo un proyecto internacional de liquidar a líderes de izquierda en toda la región, perseguirlos en toda América Latina, impedir que el comunismo, como lo llamaban ellos, llegue al poder. Bueno, hoy, si el presidente utiliza la palabra plan Cóndor de una forma metafórica, en todo caso lo que sí es cierto es que en América Latina se están confrontando dos modelos económicos. Uno, el aperturista, el liberal, el empresarial, en el cual el mercado libre, la empresa privada, son los que dominan la vida nacional en cada uno de los estados. De ello ya tenemos experiencias históricas. El problema es que la historia a veces no es ni buena consejera ni bien estudiada. Y tenemos experiencias históricas. O la memoria es frágil también. Y la memoria de los pueblos también es bastante frágil, eso es cierto. Y normalmente, mientras América Latina, otra cosa es lo que ocurre en Estados Unidos, en Asia, en Europa, pero en América Latina, todas las épocas, y podemos examinar país por país si es que tuviéramos tiempo histórico ya para tenemos hacerlo, pocos minutos ya. Entonces, ahí se vería cómo esos momentos en que mercado libre y empresa privada han dominado, han sido los socialmente más conflictivos en la vida de la región. Y como en la actualidad hay países de América Latina que tratan de construir otras alternativas, modelos de economía social y solidaria, el socialismo del siglo XXI, modelos socialdemócratas incluso, eso no es bien entendido por las élites tradicionales que quieren que siga su poder tradicional sin que nadie les tope. Entonces, en ese sentido, hay fuerzas internacionales también interesadas en liquidar a los países que tienen gobiernos progresistas, democráticos, de nueva izquierda, y atribuirles todos los males que sean posibles. La corrupción, la caída económica, la judicialización interna y autoritaria de la vida nacional. Y a ellos les inculpan de las cosas que tradicionalmente esas élites son las que han desarrollado. Entonces, claro, hay una internacionalización de fuerzas latinoamericanas para afirmar el modelo de economía abierta. Tenemos ya apenas contra estas economías alternativas. Tenemos 2 minutos, 1 minuto para cada uno de ustedes, en el sentido de que si este tema será importante, será debatido en la campaña electoral que vamos a iniciar próximamente en el Ecuador, porque estamos hablando efectivamente de 2 modelos, 2 visiones de Estado diferentes entre unos candidatos y otros candidatos en el país. Bueno, yo soy bastante pesimista en términos generales de que se va a dar un debate político, ideológico, serio. Me parece que la mayoría de los actores, especialmente los que se encuentran en la oposición, van a apelar, ¿no es cierto?, a una agenda que ha sido eficiente de desprestigio frente a otros gobiernos neodesarrollistas o neonacional populares, ¿no? Como señala Juan, y yo también ya lo había mencionado, hay una política de acoso, si se quiere, a los gobiernos, entre comillas, progresistas, una lógica de acoso y derribo. Repetir y repetir y repetir y repetir las noticias falsas o ciertas sobre la corrupción de algunos actores dentro de los gobiernos, dentro de los proyectos políticos de estos gobiernos progresistas. Muy bien, doctor Pazmiño. Estamos en un proceso electoral en que las fuerzas van definiéndose. Y está muy claro que las fuerzas de la derecha han planteado
o tratan de ocultarlo en otros casos, el modelo aperturista. Y ese modelo no nos conviene. No tienen nada nuevo que ofrecer en política y en economía. Y el Ecuador lo que tiene que aprender a afirmar es la construcción de una nueva sociedad sobre la base de la equidad, la redistribución de la riqueza, impuestos fuertes a los ricos para hacer gasto público y redistribuir la riqueza, desarrollar la economía social y solidaria, los sectores de economía popular, comunitaria. Bueno, eso no se está viendo en el debate usual. Y por ello la ciudadanía tiene que informarse cotidianamente a efectos de no dejarse engañar. Caballeros, gracias por atendernos en esta oportunidad y a ustedes, por supuesto, gracias por atender este espacio Ecuador no para, que en esta oportunidad ha tratado el tema y el conflicto en Colombia, la firma de la paz, la refrendación que será el próximo 2 de octubre con este plebiscito y cuáles serán las consecuencias para nuestro país en esta paz, para Ecuador y para América Latina, sin duda. Gracias por su atención, como siempre. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Una gran noticia. Yo creo que, lo he dicho siempre, ¿no? La paz es la mejor noticia de las últimas décadas para la región, el último conflicto que queda en Sudamérica y en toda Latinoamérica. Y, o sea, resolverlo es una buena noticia, un vendaval de frescura para todo el continente y particularmente para los países vecinos, que hemos sufrido las consecuencias de ese conflicto. Nosotros hemos tenido muertos civiles, muertos militares. Cuidar la frontera norte nos cuesta 10 veces más que una frontera normal, ¿no? Por la cantidad de conflictos, grupos irregulares, lo cual no se va a resolver con la firma de la paz, porque no es que todos se desmovilicen, pero seguramente necesitaremos menos recursos humanos, logísticos, etc. Una gran noticia. Yo creo que con eso el presidente Juan Manuel Santos ha pasado a la historia. Lo conozco bien, Juan Manuel, un querido amigo. Él no lo hace por pasar a la historia, sino por cumplir con su deber, por darle a los colombianos una mejor Colombia, pero pasó a la historia. Ecuador no para.